Antes de comenzar, ubiquémonos en el tiempo alrededor de los 1500 de Japón. En la época del Sengoku, periodo de los estados en guerra, Oda Nobunaga se encontraba a la mitad de su campaña para unificar Japón, enfrentando a otros poderosos clanes como los Imagawa, los Takeda, los Uesugi y los Hojo, quienes se oponían fuertemente a la brutalidad con la que Nobunaga era conocido. El primer capítulo nos introduce a un joven Ieyasu, quien en ese entonces era llamado Takechiyo Matsudaira, y su vida como rehén en el exilio de la familia de Yoshimoto Imagawa, junto con sus sirvientes, y cómo es su relación con la familia de los Imagawa, quienes lo criaron desde que era un niño, incluida cómo se desarrolló la relación con la que sería su primera esposa, Lady Sena. Este capítulo abarcará desde su boda, el nacimiento de su primer hijo, su cambio de nombre a Motoyasu Matsudaira, cómo se hace de su primera armadura, Kindami Gosoku, hasta todo lo que tuvo que pasar en la famosa batalla de Okehazama, en donde pierde la vida a la cabeza de los Imagawa, la figura paterna de Takechiyo, ahora llamado Motoyasu, y quien lo consideraba su propio hijo, Yoshimoto Imagawa, en las manos de Nobunaga Oda. El capítulo finaliza con la huida de Takechiyo y cómo es encontrado y regresado a la fuerza por otra figura muy importante, Honda Tadakatsu, el general más destacado de Ieyasu, quien por ahora siente un fuerte rechazo por la figura que supone tiene que proteger con su vida. Siguiendo con la trama del primer capítulo y la crisis en la que se encuentran las tropas de los Imagawa tras la caída de su líder bajo las manos de Nobunaga Oda, nos muestran algunos destellos de su pasado de niño y cómo lo ha afectado emocionalmente y psicológicamente. Después de quedar acorralados por Nobunaga, quedan libres tras orden de este último, y, entre confrontaciones entre Takechiyo y sus vasallos, quienes quieren dirigirse hacia el castillo de Okazaki, que quedó abandonado tras la invasión de Nobunaga, y podría poner en riesgo de conquista la región de los Imagawa, para la unificación total de Japón que busca Nobunaga. Y Takechiyo, quien está desesperado por regresar a Zumpu con su esposa e hijos, y la tranquilidad en la que solía vivir. El grupo decide dirigirse hasta la región de Mikawa, en donde tomarán caminos separados. Sin embargo, son interceptados por Okusa Matsudaira Masahisa, la tercera cabeza del castillo de Okazaki, y pariente de los Matsudaira, la familia de Takechiyo, quien engaña a un ingenuo Takechiyo para acabar con él y tener el control de la región de Mikawa, hiriendo de gravedad a sus propias tropas, quienes tienen que salir huyendo del lugar y refugiarse en el templo Daijō-ji, construido por su abuelo, Kiyoyasu Matsudaira, en donde son nuevamente interceptados por Okusa, y piden que entreguen a Takechiyo. Desesperado por su situación, decide terminar con su vida frente a las tumbas de su familia y seguir el estandarte budista familiar. Onryedo Gongu Yodo. Aborrecimiento de vivir en este mundo impuro y buscar renacer en la tierra pura de Buda, bajo la mano de Honda Tadakatsu, quien lo detesta por lo débil y la falta de honor que tiene a diferencia de su abuelo Kiyoyasu. Honda Tadakatsu le asegura que su propio abuelo, a quien le fue asignado el mismo puesto que él, no murió para proteger al de Takechiyo y que él no lo considera su señor. Pero antes de que Honda lo degollara, es interrumpido por un monje aprendiz del templo llamado Yasumasa Sakakibara, quien antes de retirarse le menciona que hay otro significado de este lema. Aspira a convertir este mundo de inmundicia en una tierra pura, inspirando a Takechiyo a convertirse en el líder que Mikawa necesita. Y es aquí donde comenzamos a ver más detalles históricos que les iré comparando para entender mejor la historia. De acuerdo a los expertos, de hecho fue el propio Ieyasu quien dijo el estandarte aspira a convertir este mundo de inmundicia en una tierra pura, después de ser persuadido por el monje Toyo Shonin de no realizar seppuku, ritual de suicidio japonés por desentrañamiento. De hecho, esto podría ayudar a entender claramente la mirada de Ieyasu a lo que sería el pilar para llevar a Japón en un estado de paz. Para Ieyasu, la impureza es el mundo de los estados en guerra, el Sengoku, y la tierra pura como el mundo en paz. Sin embargo, Akito Manabe, el autor de este artículo, menciona que el verdadero significado de esto pudiera estar romantizado y su verdadero significado sea con un toque más alentador, como un típico estandarte de guerra que busca alentar a sus vasallos, como el de otros generales como Shingen Takeda o Kenshin Uesugi. Aunque mueras, puedes ir a la tierra de Buda.
El capítulo termina con su regreso exitoso al castillo de Okazaki para defenderlo y hacerle frente a Nobunaga Oda. Pero, ¿cómo lo vas a hacer, Ieyasu? Dentro del capítulo también tuvimos los primeros vistazos del nacimiento de Takechiyo, y como su madre pudo haber alterado un poquito el día de su nacimiento para nacer el año del tigre, en el día del tigre, a la hora del tigre, para ser reconocido como un poderoso guerrero, en vez de su verdadero nacimiento en el año del conejo. Esta graciosa comparativa la vemos también con su relación con Oda Nobunaga, y como este despiadado señor de guerra juega con Takechiyo como si fuera su presa. Si conoces la historia de Ieyasu, probablemente te diste cuenta que también nos mostraron el que fue el secuestro del pequeño Takechiyo a manos de Nobunaga a sus 6 años, y luego como Nobunaga lo salvó de que su padre Nobuhide lo asesinara. En la realidad, fue el padre de Nobunaga, Nobuhide, quien interceptó el traslado de Takechiyo a Zumpu, como parte del acuerdo entre los Imagawa y los Matsudaira para frenar el avance de los Oda en la región de Mikawa. Nobuhide secuestró a Takechiyo cuando tenía 6 años, para obligar al padre de este último, Hirotada, a romper su alianza con el clan Imagawa, a cambio de su vida. Sin embargo, no le salió como esperaba, pues Hirotada decidió sacrificar a su hijo para mostrar su seriedad con el pacto que hizo con los Imagawa. Al final, los Oda decidieron mantenerlo con vida en Owari, en donde creen que conoció a Nobunaga por primera vez. Aquí el drama se toma libertades en representar la relación entre estos dos personajes. Y como Nobunaga dijo en el drama, Takechiyo le sería de gran ayuda cuando la cabeza tanto de los Oda, Nobuhide, y el padre de Takechiyo, Hirotada, murieron y debilitaron a sus clanes, lo que permitió que los Imagawa secuestraran al ilegítimo hermano mayor de Nobunaga, Nobuhiro. Los Imagawa negociaron exitosamente con Nobunaga, ahora como la cabeza del clan, regresarles el castillo invadido y perdonar la vida de su hermano Nobuhiro, a cambio de que regresaran a Takechiyo a Zumpu, en donde creció como vimos en el primer capítulo. Tokugawa Ieyasu. El personaje protagonista de esta historia y una de las figuras más importantes de la historia de Japón, nacido bajo el nombre de Takechiyo Matsudaira en la región de Mikawa junto a su aliado Oda Nobunaga y la mano derecha de este, Hideyoshi Toyotomi, llevaron a cabo una campaña para unificar Japón para llevar al país a un estado de paz y grandeza que les permitiera igualar la potencia de otros países como Portugal. Esta unificación fue iniciada por Nobunaga. Después de su muerte, su mano derecha, Hideyoshi, continuó esta meta, pero fue finalmente Ieyasu Tokugawa quien logró la unificación y establecer el shogunato Tokugawa. En su régimen, los Tokugawa iniciaron la persecución del cristianismo, en el que obligaron a la población a registrarse en monasterios budistas y expulsaron a todos los exploradores extranjeros, decretando el aislamiento de Japón del resto del mundo. Por otro lado, también implementaron el sistema social que conserva en la actualidad algunos de sus rasgos. También el país vio el crecimiento más importante de su cultura, como la creación del teatro no y kabuki, el teatro de marionetas y el dibujo artístico antecesor del manga, así como avances en medicina y ciencias naturales europeos. Nobunaga Oda. Del clan Oda, tuvo que enfrentarse contra varios familiares, incluso matando a su hermano para lograr el liderazgo de los Oda. Es conocido por ser un gran comandante samurái, con calificativos como líder autoritario, astuto y despiadado, una persona racional y sin temor. Él mismo se creía una deidad, lo que lo llevó a ser temido por muchos. Dentro de los avances que tuvo en la sociedad, Nobunaga abolió el pago de peajes en fronteras y desarrolló caminos para facilitar el comercio, permitiendo el libre mercado, ayudando tanto a la clase mercante como la militar, desarrollando fuertes bases económicas y de desarrollo urbano que fueron continuadas después. En cuanto al arte, Nobunaga apoyó considerablemente el desarrollo de la ceremonia del té y la pintura, como las que decoraban su Tenshu, el componente central del complejo del castillo Asuchi de Nobunaga. A diferencia de Ieyasu, a Nobunaga le fascinaba el cristianismo y permitió a muchos misioneros jesuitas predicar en sus dominios. Gracias a esto, fue el primer japonés en aparecer en historias occidentales. Tadakatsu Honda, uno de los 4 reyes celestiales de Tokugawa, su general más poderoso y reconocido que peleó en casi todas las principales batallas de este, reconocido en batalla por los cuernos de ciervo de su casco. Se dice que nunca fue herido en ninguna de las batallas en las que peleó. Nobunaga lo nombró el samurái entre samuráis. Otro señor de guerra, Takeda Shingen, lo alabó diciendo que para Ieyasu era un lujo tenerlo. O también lo conocían como el guerrero que superó a la muerte misma, pero probablemente su mayor calificativo era su suma lealtad a su señor Tokugawa Ieyasu. Finalmente, otra de las figuras más importantes de estos primeros capítulos, Yoshimoto Imagawa,
la figura paterna adoptiva de Ieyasu. Cuando Nobunaga amenazaba la región de la familia de Ieyasu, los Matsudaira, en Mikawa, Yoshimoto Imagawa negoció el exilio de Ieyasu como señal de alianza entre estas dos familias para detener el avance de Nobunaga, que finalmente fue interceptado por los Oda. Tiempo después, cuando los Oda liberaron a Ieyasu, fue enviado al castillo de los Imagawa, en donde creció. Fue Yoshimoto quien le dio a Ieyasu su segundo nombre, Motoyasu. Dentro de sus aliados también se encuentra otro destacado samurái, Takeda Shingen, con quien formó alianza después de casarse con su hermana, un personaje del que veremos más en los siguientes episodios. Y los Hojo, después de derrotarlos en batalla y casar a su hijo Uchisane con la hija de su líder. Su muerte influenció mucho el ascenso de Ieyasu como líder del clan Matsudaira, y más tarde el Imagawa. Después de que el ejército de Yoshimoto Imagawa tomó exitosamente varios castillos de los Oda, sus tropas bajaron la guardia, lo que le permitió al ejército Oda lanzar un contraataque sorpresa que culminó en su muerte. Este primer capítulo establece muy bien el punto de vista de Takechiyo al haber sido criado fuera de su tierra natal Mikawa, y lo desconectado que está de la vida fuera del castillo de Zumpu, en el que reside, y de las responsabilidades como la cabeza de los Matsudaira, y su posición política y militar en la que su familia ha estado por años. Personalmente me gustó mucho el paso que lleva este drama Taiga. La combinación del humor y los momentos tensos o de mucha historia están muy bien balanceados. Si bien es más fácil seguir el contexto histórico si conoces sobre la época Sengoku y la historia de este gran señor de guerra, en este primer capítulo me parece que dan una pista bastante clara de la historia entre Nobunaga y Ieyasu, y me imagino que irán enfocando más estos detalles que pudieran parecer confusos para algunas. Sin embargo, espero que este video te pueda ayudar a entender mejor el contexto de su historia y puedas disfrutar de este increíble enfoque que le está dando Matsujun a uno de los personajes más importantes de la historia de Japón. En el segundo episodio pudimos ver más sobre Oda Nobunaga, interpretado por el grande Junichi Okada, y su relación con el Ieyasu de Jun. Desde luego, el dorama se toma ciertas libertades en interpretar cómo fue su relación y establecer los personajes hacia el tipo de historia que quieren contar. Y debo decir que me encanta. Estoy disfrutando mucho las interacciones de Ieyasu con Nobunaga y Heihachiro. Otro personaje que me sorprendió mucho fue el de Kazumi Arimura, como la esposa de Ieyasu, Sena. Yo no soy muy fan del trabajo de Kazumi como actriz, pero para este papel me gustó mucho y quedé sorprendida y emocionada de ver más de ella. Mi favorita, desde luego, ha sido la increíble actriz Nanako Matsushima, como la madre de Ieyasu, Oda Inokata. Siempre es un placer verla actuar, es maravillosa. De mi lado Arashian, me ha encantado ver a Jun como Ieyasu. Los directores y varios expertos sobre el tema ya lo han mencionado, pero no hay mejor cast para Ieyasu que Jun, quienes en mi opinión tienen un paralelismo muy interesante en sus respectivas épocas, y podemos apreciar que Jun tiene varias características muy parecidas a Ieyasu Tokugawa. Si quieren saber más sobre estos paralelismos, que hasta los historiadores han encontrado, háganmelo saber en los comentarios. Personalmente, la historia del Sengoku es una de mis favoritas, así que estoy disfrutando mucho verla representada, y qué mejor que de la mano de Jun. ¿Y ustedes, ya la vieron? ¿Qué les pareció? Si les gustó el video, no se olviden de darle me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan las demás reseñas de Tozuru e Ieyasu, además de más contenido sobre Jonis. También, si son tan amables, háganme saber qué les pareció el formato con el que edité este video. Si fue claro lo que expliqué, les gustarían menos datos históricos, quisieran que hable sin spoilers y en general, ¿qué les pareció el video? También, si tienen más dudas sobre algunos eventos o términos, no duden en dejarme todas sus preguntas y trataré de contestarlas lo mejor que pueda. Muchas gracias por ver este video, espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.